Esto lo escribió Hispacia, lo llamó, tituló Derrotados. Son tantas las señales de derrota a nuestro alrededor que no sé por dónde empezar. Quienes me leen desde hace tiempo saben que siempre veo una luz al final del túnel. Y si no existe, la invento. Es difícil determinar desde cuándo venimos barranca abajo. Cada uno elige un punto en particular para enrostrarle a quien sea su enemigo político el monopolio de la responsabilidad. Uno dice en 1930, cuando se abandonó la Constitución de Alberdi, otros en 1946 porque son antiperonistas, otros en 1955 porque son peronistas, otros en 1976 porque son zurdos y otros en 1983 porque son antisocialdemócratas. Lo cierto es que son elementos distintos y son decadencias de partes distintas del país. El gran problema de todas estas explicaciones es que son endogámicas. Siempre la culpa es de Uriburu, o Perón, o Rojas, o Frondizi, o Videla, o Alfonsín, o Menem, o de los negros de mierda, o de la oligarquía, o de la casta política. Nuestro derrotero tiene que ver con asuntos internos, pero también con contextos internacionales. Los políticos argentinos desde hace décadas abandonaron tratar de entender qué sucede en el exterior, aprender de geopolítica y de relaciones exteriores. Tanto Corroca como Perón sabían mucho de política internacional, dos de los presidentes que más comprendieron cuál era el camino para garantizar la riqueza y la grandeza de la nación y para ponerla en el mundo. Los políticos argentinos no estudian política internacional porque están muy ocupados en llevarse el botín que constituye la Argentina. Para eso no necesitan saber qué pasa afuera. Por ejemplo, Balbín se ufanaba de no conocer el mundo. Esa mezcla de ignorancia con jactancia no fue el único. Saber qué pasa afuera es imprescindible para defender los intereses nacionales y el bien común. El último ejemplo de una larga lista fue verlo a Macri jugando todos sus porotos a las patas de una yegua Clinton y tener que volverse caminando a la casa. Intereses nacionales y bien común son ambos conceptos inasibles y vacíos de significado para la totalidad de la casta política. Voy a escribir algunos escalones de nuestra decadencia, que modificaron de distintas formas nuestro andamiaje institucional: infraestructura, educación, salud, fuerzas armadas. Cada uno de ellos tiene una razón de ser y un objetivo. Durante años me pasé escuchando a los liberales, en particular en el SEMA, decir que está mal echar la culpa de lo que sucede al exterior, que es de cobardes y de negadores, que nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa, que otros países, Canadá, Australia, Chile, andan bárbaros mientras nosotros no. Bueno, me da risa, como si nosotros no tuviéramos un esquema de alianzas diferentes de los países del Commonwealth, o como si Chile no hubiese ayudado a Gran Bretaña en la guerra del Atlántico Sur. Invito a todos ustedes a estudiar geopolítica. La única política verdadera es la internacional, el resto es de entre casa. Voy a describir a grandes rasgos lo que creo son hitos en nuestra decadencia: 1930, 1946, 1955, 1976 y 1983. No lo desarrollaré en orden. Alfonsín Macri, 1983-2018. La socialdemocracia gobernó el país y puso la agenda hasta hoy. El primero que hizo acuerdo con la socialdemocracia fue Alfonsín. Asoció a su partido a la Internacional Socialista. A cambio fue recibido con honores en toda Europa y, si mal no recuerdo, le dieron un premio honoris causa en la Universidad de Portugal. La agenda consistió en juzgar a los militares, destruir las Fuerzas Armadas, cambiar la educación. Esto a priori era importar los cambios educativos implementados en Francia. Ahora sabemos que era directamente destruir la educación sarmientina como objetivo final. Subordinarse a Brasil económica y geopolíticamente. Adoptar el garantismo de la justicia. Cambiar la política de inmigración. Aceptar la deuda inventada por Martínez de Oz en colusión con la élite financiera mundial. Importar la política de asistencia social europea, la caja PAN. Menem. Si bien
El peronismo, per se, no es socialdemócrata, siguió determinados lineamientos que habían impuesto los radicales, ya sea por pereza, ya sea para dar a los radicales lo que le pedían a cambio de que le dejaran robar, o porque era la condición para mantenerse en el gobierno. Menem siguió con la política de derechos humanos iniciada por Alfonsín, a lo que agregó las indemnizaciones a guerrilleros, lo que terminó siendo una sangría. Existen varias razones para esto último. Los montoneros pusieron plata en la campaña a cambio del indulto de sus cabecillas. Corach le dio mucho dinero a los indemnizados, hubo retornos. Menem terminó de reventar las Fuerzas Armadas, siguió con la política de subordinación de Argentina a los industriales paulistas de Brasil, dejó en manos de los radicales y los sindicatos la modificación de la educación, que terminó en la provincialización y finalmente su destrucción. Tuvo como ministros y viceministros de educación a marxistas declarados, Filmus por ejemplo, y todos los funcionarios jerárquicos de educación recibían sobresueldos directamente del Banco Mundial. Siguió con la política de asistencialismo social. El Banco Mundial condicionó su política de asistencia y préstamo a Argentina a que 1. Se ejecutara el Plan Bailey, el corolario del endeudamiento de Martínez de Dios. 2. La destrucción de los ferrocarriles. 3. Destruir la educación. El Banco Mundial puso mucha plata para esto. 4. Reventar la justicia con las ideas que se empiezan a gozar de garantismo. Y 5. Dejar entrar el narcotráfico. Por último, la condición del radicalismo para dar la reelección fue social democratizar la Constitución. El radicalismo tuvo una visión a largo plazo: perder la posibilidad de ganar la próxima elección a cambio de moldear el país a una socialdemocracia. La alianza. Socialdemocracia al palo. En acción y en persona, el marxismo toma el Ministerio de Educación, garantismo en la justicia, subordinación a Brasil en el Mercosur, etc. Continúa la agenda socialdemócrata con todo su paroxismo. La subordinación a Brasil es obscena. La educación es entregada al sindicalismo sin atenuante, quien se implementa en una agenda marxista. Desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, encarcelamiento masivo de militares, levantamiento de las bases antárticas, entrega masiva de tierras en forma de concesiones petroleras y mineras a compañías británicas, la British Petroleum, o máscaras de compañías británicas, todas las concesiones sobríferas a compañías australianas, canadienses, sudamericanas y africanas y sudafricanas. Esto fue empezado por Menem y coronado con el gobierno Duhalde, Kirchner, Fernández. Cambio de la ley de inmigración en el 2003, redactada por el CES, que hace prácticamente imposible expulsar a un extranjero. Actualmente los europeos viven la misma pesadilla. El CES, junto a Amnistía Internacional, se hace cargo del Departamento de Relaciones Humanas de las Fuerzas Armadas, decidiendo la política de ascenso de las mismas. Ponen gente en toda la burocracia de las Fuerzas Armadas y en los institutos educativos de las mismas. La ministra Garré pretendió cerrar los liceos. Se revitaliza el mito de los desaparecidos, se rompen los últimos vestigios de pretensión de justicia, la administración de la venganza, y se coloca a Zaffaroni en la Corte Suprema. Se autorizan 2 bases militares en la Patagonia, una en Neuquén y otra en Malargüe. Se autoriza, Garré, la construcción de una pista de aterrizaje apta para Boeing 747 en los campos de Lewis, también en la Patagonia. Con la excusa de proteger el conurbano, se abandona la custodia de las fronteras. Al amparo de la Ley de Inmigración de 2003, se permite un exceso descontrolado de inmigrantes. Ambas son condiciones para el ingreso masivo del narcotráfico. Así como Chesterton decía que la mejor manera de esconder una hoja de un árbol es a los pies de uno en otoño, y Poe decía que la mejor manera de esconder una carta es entre cientos de ellos, el gobierno Duhalde, Kirchner, Fernández, Cristina, consideró que la mejor manera de esconder peruanos o colombianos narcotraficantes es entre cientos de peruanos o colombianos. El 10% son narcotraficantes, el 90% son escudo humano. ¿Quién va a tirar con la ametralladora donde hay niños y mujeres embarazadas? Siguió el asistencialismo con modelos copiados de Europa. La educación se entregó al marxismo sin atenuante.
se terminaron de romper los ferrocarriles dejándolo en manos de las concesiones de corredores viales, las empresas constructoras del Club de la Obra Pública y en menor medida de Moyano. No hay una sola función del Estado que funcione. Básicamente se perdió el control del territorio. Enclaves, la Villa Miserias, fronteras descontroladas, indigenismo trucho en Patagonia, con una mirada sobre vaca muerta, eventualmente el trabajo preparatorio para una secesión. La Argentina cayó en la insignificancia internacional. Se recostó en la UNASUR, Irán, China y en menor medida Rusia. Macri continuó todas las políticas de su antecesora, a lo que agrega el no festejo de las fiestas patrias. No festeja ninguno de los hitos simbólicos que nos aglutinan. Sí, el Estado paga el Gay Parade, por ejemplo, o recitales de esto u otro, pero para las fiestas patrias no hay plata. A punto que en algunas localidades el 20 de junio, Día de la Bandera, empieza a ser reemplazado por el festejo de solsticio de invierno, lo que los pueblos recolombinos andinos llamaban el Tahuantinsuyo. El Plan de Derechos Humanos, presentado por el presidente junto al quinta columna de Garabano y Abreu, habla claramente de la subordinación del presidente a la agenda impuesta por la Unión Europea. Básicamente se ve por parte de Macri, y él parece personalmente involucrado, un desprecio sobre toda la simbología nacional y la cohesión que nos llevó 200 años construir. Cumplió de mala manera y notoriamente a disgusto con los festejos de los 200 años de la creación de la independencia. A partir de ahí, su participación fue escasa o nula. Creo que existe un plan para desmembrar la Argentina, y todos de a poco contribuyen con ese objetivo. El primer paso fue dejar de enseñar historia argentina en las escuelas. Ahora ni se festeja el 9 de julio. Un último clavo en el ataúd de nuestra decadencia lo puso el gobierno de Macri con un sobreendeudamiento, la misma martingala que ya había hecho Martínez Dios. Armar una deuda impagable para luego tener que entregar activos del país a los extranjeros como forma de pago. Menem entregó a las empresas argentinas para pagar la deuda impagable contraída por Martínez Dios. ¿Algún otro pagará la deuda contraída por Macri? ¿Con qué? ¿La Patagonia? ¿Vaca muerta? ¿Qué? Por lo pronto Macri habrá cumplido su cometido. Todos, desde 1983 hasta hoy, funcionarios más como interventores subordinados a la socialdemocracia europea que marcó la agenda del país vía organismos internacionales: ONU, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, UNICEF, y fundaciones de todo tipo: Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundación Ford, Fundación Gates y etcétera varios, que como gobiernos soberanos. ¿Por qué? Porque la Argentina, de pretender ser el líder de Sudamérica, es hoy un perro faldero de Brasil y de la Unión Europea, cuando la Unión Europea solo nos ha traído pobreza y desgracia desde 1955 a la fecha. Bueno, acaba mi teoría. Después de la guerra del Atlántico Sur, Gran Bretaña quiso reasegurarse de no volver a vivir la misma situación. El costo económico y de prestigio para Gran Bretaña fue enorme. No podía ser la misma interventora de la Argentina, ni Estados Unidos, ambos por tener enorme rechazo en la población. Ese error lo cubrió la socialdemocracia europea, en particular Francia, años más tarde España, y en menor medida los demócratas de Estados Unidos. Control de venta de armas mientras se artilla a Brasil y Chile, destrucción de la educación, hacer desaparecer las Fuerzas Armadas, insistir en la subordinación a Brasil vía el Mercosur, dejar en manos extranjeras todo el control de infraestructura, comunicaciones, combustibles, energía eléctrica, de tal forma de poder paralizar el país y en otras Fuerzas Armadas si fuera necesario. En particular sin ferrocarril, pero básicamente controlar remotamente todos los gobiernos con el lawfare. El control del Poder Judicial, donde para poder ingresar se hizo obligatoria la profesión de fe del garantismo abolicionista, la garantía de impunidad de todos los gobernantes interventores. Creo que este es el gran tema a resolver en la Argentina. La guerra con Bretaña sigue abierta y nos está desangrando. Hay que resolverla, hay que terminarla. La Argentina peleó contra el marxismo y ganó,
Peleó contra Gran Bretaña y perdió en el campo de batalla, pero hoy sabemos por escaso margen. Los ingleses lo dicen, no yo. Años después la Unión Europea está en manos de una élite plutocrática asociada al neomarxismo y a los musulmanes. No podemos estar peleando con el marxismo, el trotskioinismo, radicalismo de Capital y Gran Buenos Aires y con Gran Bretaña al mismo tiempo. No nos da el cuero. 1930. La Argentina fue el país que más rápido salió de la crisis en 1929, entre otras cosas por las inteligentes y rápidas medidas del gobierno conservador. Pero su contracara fue abandonar la Constitución, en particular en lo que hace al cobro de impuestos y a los controles aduaneros. Nunca más volvimos a estar bajo el mandato de la Constitución, hasta hoy. Ahora, el daño de la dupla Previs-Pinedo perdura, una tragedia. Toda la estructura nefasta e impositiva nació con ellos dos. El intervencionismo estatal, la Argentina a espalda del comercio exterior, son dos institutos nacidos con el Plan Pinedo. Debe reconocerse de todas formas que los conservadores dieron una respuesta acertada y ágil a una crisis internacional, buena en el corto plazo, una tragedia nacional en el largo plazo. 1946. Contrariamente a lo que piensan los antiperonistas, no hubo grandes cambios económicos respecto al periodo conservador anterior. El gobierno peronista fue una continuación del gobierno anterior: Junta Nacional de Carnes y de Granos, concentración de las aduanas, Banco Central, intervencionismo estatal en la economía, control de cambio, etc. Las diferencias fueron la aplicación de una nueva ley laboral y la incorporación civil y política de la población a la cosa pública. Muchos atribuyen los cambios laborales a Mussolini. Lo cierto es que Perón implementó los cambios que propuso Joaquín B. González, ministro del Interior de Roca, segunda presidencia, que fueron aprobados en la Cámara Baja y rechazados en el Senado. Una miopía de Carlos Pellegrini que se pagó caro. La Argentina había sido el primer país en aplicar una defensa de los derechos de los trabajadores y hubiéramos evitado la conflictividad social que hubo desde 1900 hasta 1946, con la excepción del gobierno de Alvear. Así como fuimos los primeros en suprimir la esclavitud, luego de Gran Bretaña, hubiéramos sido también líderes en la defensa de los derechos laborales y la concentración entre la patronal y el trabajador. Una pena. En cuanto a la participación política de la población, fue la constante en toda Europa occidental al final de la guerra. En particular en Gran Bretaña, donde subía al gobierno el Partido Laborista, mismo nombre que el partido que presentó a Perón como candidato en 1946. Las similitudes entre el gobierno laborista británico y el peronista son enormes. Contribución de los sindicatos al partido, los sindicatos como columna vertebral del partido, participación obrera en la vida civil, defensa de los derechos del trabajador, difusión de la salud pública, viviendas estatales para los más humildes, entre otras. Perón continuó la política conservadora de tener una flota mercante, tener fuerzas armadas bien pertrechadas, enormes inversiones en educación, en formación docente, sueldos e infraestructura de calidad en todo el país. Pocos años antes, el gobernador Fresco, en la provincia de Buenos Aires, había invertido fortunas en infraestructura edilicia para la educación en toda la provincia. Perón continuó con la política de salud sanitarista de Ramos Mejía e implementó mejoras notorias con el doctor Carrillo. Y la gran diferencia, postuló que la mitad del ingreso termine en manos de los trabajadores. Esto último fue una política calcada del laborismo británico, que llega al gobierno más o menos por la misma época. Perón cometió grandes errores. Uno de ellos, la política de propaganda y la supresión de las voces de la oposición. Gente que no ha estudiado todo lo que debía, lo asimila a Mussolini, porque Perón vivió como agregado militar allá. Error. Es una política calcada del marxismo norteamericano, con una clara persecución a los marxistas. Esto dista de ser una defensa, solo aclarando los tantos. Si hay que pegar, pegar correctamente. Perón no cayó por un algún invento interno. Estados Unidos programó una serie de golpes de Estado en toda la región. La CIA mató al candidato a presidente en Colombia, el golpe de Estado en Guatemala en 1954, organizado conjuntamente por la CIA y la Iglesia Católica, de grandes migas en esa época. En Brasil, en 1954, el golpe acá en 1955.
Fue un sector del Departamento de Estado ganando la interna a otro. Perdió Rockefeller, gran amigo de la Argentina y al lado de Perón, y tomando el control de América Latina como creían que tenían que hacerlo. Una tragedia para el subcontinente y creo que un error para los Estados Unidos, pero ellos no lo entienden así. Una América rica es un Estados Unidos rico, pero no uno disminuido. Pero bueno, ganó la interna de otro sector. Como verán, nada tuvo que ver no haber entrado en la guerra mundial. Uruguay fue aliado del primer momento y siguió la misma suerte que nosotros. 1962. En 1962 la Comunidad Económica Europea decide que se va a autoabastecer de alimentos. La memoria de las hambrunas durante la guerra los lleva a pensar que no pueden depender de ultramar, ni de Polonia y Ucrania en manos soviéticas para comer. Es un acuerdo que beneficia parcialmente a los granjeros franceses, pero básicamente le da el monopolio de la maquinaria agrícola, los agroquímicos y la farmacéutica veterinaria a Alemania como parte de su plan de reconstrucción como potencia industrial. Este dio de muerte a Canadá, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y afectó a los Estados Unidos. Las políticas fueron diferentes para cada país. Estados Unidos siguió con su política agresiva de inmigración que lo convirtió de un exportador neto de alimentos a un importador neto en las últimas décadas. Ergo, le dejó de preocupar colocar sus cosechas en Europa, sí le importó en la posguerra. Cuando Gran Bretaña entra en la Unión Europea en 1955, pidió un plan de cuotas para Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esos tres países siguieron abasteciendo a Gran Bretaña por 10 años más en forma decreciente. Tras ese periodo, entraron en crisis de balanza de pagos, default de deuda, etc. Todo lo que vivimos nosotros, y por las mismas razones 10 años antes. Fue allí cuando Gran Bretaña y Estados Unidos decidieron que Australia y Nueva Zelanda podían entrar con sus alimentos a los mercados cautivos norteamericanos de Asia, Hong Kong, Taiwán, Corea, Japón, y así le defendieron una soga. El costo no fue menor. Australia tuvo que participar en la guerra de Vietnam, con consecuencias dolorosas para la población. Canadá se dedicó a abastecer a Estados Unidos, en particular cuando Estados Unidos necesitó empezar a importar alimentos. Argentina y Uruguay se jorobaron. Vivieron su crisis permanente de balanza de pagos hasta el crecimiento de la demanda de soja en el siglo XXI. Uruguay compensó su falta de exportaciones con ser el banco de inversión de Argentina. Ambos países comenzaron a exportar a Rusia, Sudáfrica, países árabes, pero siempre a precios deprimidos por la competencia desleal de la Comunidad Económica Europea. Si hubo alguien que perjudicó a la Argentina, más que Estados Unidos con su golpe de Estado o Gran Bretaña con su vendetta de la guerra del Atlántico Sur, fue la Confederación Económica Europea. No por ninguna animosidad contra nosotros, sino por su política torpe, miope y miserable de autoabastecimiento. Vamos ahora a 1976. Se culminó la lucha contra el marxismo que comenzó con el presidente Perón en su periodo 73-74, seguido por la presidenta María Estela Martínez de Perón de 74 a 76. La lucha armada en Argentina estuvo financiada desde el exterior, desde Rusia vía Cuba, con el único objeto de incomodar a los Estados Unidos en su patio trasero. El gobierno militar apenas asumió, arregló con Rusia, quien traicionó a los guerrilleros. Rusia necesitaba imperiosamente el trigo y la carne argentina, de ahí que privilegió darle de comer a sus ciudadanos a las aventuras americanas. A partir de ahí fue expedito el camino. Martínez de Oz se endeudó a la Argentina con el fin de mantener el pleno empleo y porque décadas después era un plan tener atada a la Argentina a la banca internacional. No fue únicamente un negocio oportunista de funcionarios renales y banquero codicioso. Fue un plan político de sometimiento. Recuerde que pocos años antes, en 1974, la Argentina le había hecho pasar un papelón a Kissinger en Bucarest. El endeudamiento argentino que provocó Martínez de Oz y posteriormente durante el gobierno de Diola, la estatización de la deuda privada, fueron grilletes para el crecimiento argentino que pagamos aún hoy. 1982. La guerra del Atlántico Sur. El intento de recuperación de Malvinas. Es el error en la Matrix.
Es lo que nunca debió pasar. Fue nuestra, una vez más, escupida de asado. La Argentina ha escupido el asado desde que nació. En la Declaración de la Independencia, donde decimos que no dependeremos de España y de nadie más, reventamos las expectativas británicas de incorporarnos como colonia, además de arruinar a España para siempre, incluido hoy. De igual manera, lo hizo Quintana cuando se negó a hacer una Unión Panamericana, o cuando intentó ser la líder de Sudamérica, sueño iniciado por Alberti y continuado hasta Perón en el 74. También decimos cuando Estados Unidos quiso invadir Venezuela para cobrar una deuda, y la Argentina se opuso. Y la penúltima vez fue cuando le escupimos el asado a Kissinger en Bucarest. Malvinas, 1982, fue la última vez, pero siempre hay otra más. La última vez que les cuestionamos los proyectos a todos fue con el aborto. No solo se rechazó la imposición extranjera, la Argentina está llena de cipayos, del aborto legal, sino que lideramos la rebelión en toda Sudamérica, retrasándosela por años el proyecto de la metrópoli. La Argentina derrota al marxismo y quiere coronar con la recuperación de las islas. Gran Bretaña y Estados Unidos no lo perdonan hasta hoy. Somos el Joker, el imprescindible. Siempre lo fuimos, nacimos así, moriremos así. No está mal. Es lo que nos hace mejores que el resto. Debería ser nuestro orgullo. Es por eso que mientras los militares de Brasil, Chile y Uruguay, que hicieron lo mismo en sus países que los nuestros en el nuestro, en la guerra contra el marxismo, y mis palabras no son una condonación de los secuestros, torturas y asesinatos, ellos nunca enfrentaron el lawfare de la socialdemocracia y los nuestros sí. Porque no están pagando ni las muertes, ni los secuestros, ni las torturas. Están pagando el intento de recuperación de Malvinas. Hay mucho para hablar, pero aquí me quedo. Lo que más tristeza me provoca es que tuvimos una élite gobernante que se quiso comer el mundo, que quiso ser una de las naciones más líderes del mundo. Nació con Alberti, Sarmiento, Avellaneda, tuvo su cenit en la dupla Ardoca-Pellegrini, que gobernó Argentina por décadas y duró hasta Perón, que era indudablemente roquista en su postura internacional, no solo por los hechos, sino en lo que dijo en numerosas oportunidades. Pasamos a mendigar poder exportar carnes de 55 al 82, a tener un gobierno interventor de 1983 a hoy, cayendo en la mayor de las insignificancias y perdiendo control de nuestro propio territorio, sin fuerzas armadas y a tiro de piedra de cualquier banda narco. Pasamos de corneta a silbato. Es hora de volver a pensar en grande. El autor de esta nota ejemplifica en una foto la destrucción de la Argentina. Compañía Nueva Gas de Buenos Aires, Alsina, entre Lima y Salta, acá en la capital. Alguien hace 100 años atrás decoró con oro a la hoja el frontispicio. Años después algún burócrata decidió romper el friso para colocar aires acondicionados para refrigerar su burócrata trasero. En lugar de repararlo, lo taparon con cemento. A la que te criaste. Imagen perfecta de la destrucción simbólica y real de la Argentina.